Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Abre tu mente con Julieta Venus. Y el día de hoy, amigos, tenemos un súper invitado. Él es Astro Alfredo. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por recibirme. Un placer estar aquí en este espacio. No. Se va a poner padre la platiquita. Sí, de hecho. Entonces, pues un placer. Gracias por la invitación. Qué sorpresa. No, si gustas mencionarle a la gente específicamente todo tu currículum vitae ahí, porque, o sea, sé que eres astrofísico o astrónomo, todos tus estudios, tú lánzate ahí. Bueno, yo estudié física en la Universidad de Sonora. Okay. Me comencé a formar desde antes, de hecho. Recuerdo que visitaba el área de astronomía bajo la tutela de Antonio Sánchez Ibarra, pues antes de entrar a la universidad, a física, y después me fui a hacer mi posgrado en astrofísica a la UNAM, en Morelia. Okay. Y desde hace aproximadamente 8 años estoy aquí en Sonora haciendo divulgación o comunicación de la ciencia, pues que básicamente es platicar de todas estas cosas raras que vamos a conversar la tarde de hoy. Sí. Para responder preguntas en general. Me gusta mucho la ciencia, soy un apasionado de la filosofía, la ciencia, la cultura pop también. Amigo, entonces, ejemplos no nos van a faltar ahorita para platicar de todos estos temas, así que pues ahí están mis credenciales frikis, mis credenciales académicas también. Súper bien. Pues empezamos con la primera pregunta. Va. ¿Cómo fue que te interesó todo este tema de la ciencia, la astronomía, la física en general? ¿Por qué esa rama? ¿Por qué dedicarte a todos esos rollos, no? Sí, bueno, esta es una pregunta que me hacen muy seguido y que tuve que aprender que era diferente, digamos, mi desarrollo como personal respecto al resto de la gente, porque desde niño me llamaba mucho la atención hacer preguntas. Yo quería ser paleontólogo porque cuando estaba chiquito era cuando recién estaba saliendo Parque Jurásico. Entonces me encantaba ver los dinosaurios y decía, yo quiero estudiar esos dinosaurios, me gustan. Entonces era de estos niños nefastos que te recitaban la lista de dinosaurios favoritos. Así. Entonces, pues tú sabrás. El asunto es que me llamaba mucho la atención la ciencia, la biología, la paleontología, pero una de las cosas que tienes que aprender para los dinosaurios es el orden en el que se fueron dando las capas geológicas de la Tierra, para saber a qué profundidad te podías encontrar ciertos tipos de dinosaurios. O sea, entre más reciente sea el fósil, más pues a la superficie lo vas a encontrar. Entre más antiguo, pues está más adentro. Es como la lógica así general. Entonces, cuando me puse a estudiar así de niño, te estoy hablando 7, 8 años, pues recuerdo que tenía una enciclopedia que me había regalado mi mamá. Y cuando la agarré y empecé a ver cómo se había formado la Tierra, las edades geológicas, empecé a medio imaginar los tiempos del universo. Ahí me tronó la cabeza porque dije, wow, o sea, esto está más interesante que los dinosaurios, el espacio. Entonces ya me quedé con esa idea, con ese gusanito, y poco a poco pues era de los niños que se aburría en la escuela. Me la pasaba dibujando, leyendo. Güey, yo también, qué pena. Entonces, bueno, pues puros nerds, ¿no? Yo creo. Ay, no, pues sí, pero es que, o sea, el sistema educativo como es, o sea, van los demás, no es por ofender, pero un poquito como te sientes como que están rezagados y tú ya andas pensando en otros rollos, pues te pones, como dices tú, a dibujar, a leer, y a veces piensan que estás perdiendo el tiempo, pero estás con la cabeza a 1000 por hora. Sí, yo creo que no estaba diagnosticado y todavía sigo sin diagnosticarme todavía con algún tipo de neurodivergencia, pero yo también. Es muy probable porque todos los nerds parece que vamos por ahí. Sí, vamos por ahí. Entonces, pues era de estos nerds de la escuela que se la pasaba leyendo, y poco a poco me fue interesando las ciencias, no tanto porque hubiera querido ser científico, sino porque no recibía esas respuestas de parte de la escuela. Entonces, lo que me di cuenta era que los libros ahí estaban. Entonces dije, pues me voy a poner a leer los libros para yo responder mis propias preguntas. Claro, entonces, autodidacta. Ajá, más o menos. Y cuando me di cuenta que podía aprender ciencias para responder mis dudas con los libros de física, de química, pues se me abrió la cabeza y dije, ok, quiero hacer esto. Entonces, en esencia, eso fue lo que pasó. O sea, mi curiosidad me fue como llevando paso a paso a aprender más cosas y resolver mis propias dudas. Y de paso, pues terminé resolviendo dudas de los demás. De los demás. O sea, porque las mismas preguntas que todo el mundo se hace, pues eran las que yo me hacía, solamente pues que les llevo unos cuantos añitos de experiencia de adelante. Pues sí, pero es lo mismo. O sea, la misma curiosidad que le da a alguien por saber sobre vida extraterrestre,
extraterrestres, sobre dinosaurios, sobre el universo, el Big Bang, todo eso, es lo que a mí me motivó a entrar a estas áreas, más por la sed de conocimiento que por querer formarme como científico. Entonces esa es la versión corta, digamos, de cómo fue que acabé aquí. Sí, va. No, y te iba a preguntar, bueno, esto no lo traigo anotado aquí, pero ¿qué tan cierto es el mito ese de que se ha descubierto solamente un porcentaje del océano en comparación del espacio? Sí, ¿qué tanta verdad hay en ese mito? Pues fíjate que es cierto. Sí es cierto. Sí es cierto. Lo que se me hace bien bonito de la astronomía es que es de las pocas ciencias donde una persona aficionada puede participar. En la mayoría de las ciencias tú tienes que formarte como una persona profesional para practicar la química, la biología, la medicina. En el caso de la astronomía, si te llama la atención ver un planeta, puedes comprar tu telescopio, apuntarlo al cielo y ya estás viendo algún planeta. Entonces, esto ha permitido que el espacio, el cielo, al ser un recurso que ahí está para todo el mundo, sea muy estudiado. Y en general encuentras poca variedad en los objetos. Hay muchos objetos, pero son de poquitos tipos, digamos. Y la distancia y todo Las show, distancias ¿no? es lo que hace, que modifica las cosas, pero es fácil voltear a ver hacia el cielo. Voltear hacia el océano ya es otro rollo, porque la tecnología que tenemos tiene que estar como adaptada a las presiones del océano. O sea, uno piensa que sale al espacio y te quitas el casco y te explota la cabeza, ¿no? Pues no pasa nada tan grave. O sea, estuvo más peligroso y feo lo que les pasó a estos millonarios del submarino, ¿no? Te iba a decir los del submarino, que fue con un control de Logitech. O sea, ahí vemos cómo pasa. O sea, en una situación similar en el espacio, pues yo creo que así fue como fueron a la Luna. O sea, con menor tecnología que lo que estaba usando ese submarino, lograron llegar a la Luna. Y con esta tecnología moderna, pues les tronó al submarino. Entonces, pues la verdad es que es más difícil explorar el océano por las condiciones a las que se encuentra que el espacio. Entonces, cierto, sabemos mucho más del espacio que del océano. Entonces, pues ya saben, oceanógrafos, oceanógrafas, ahí, échenle ganas. ¿Sí crees? Esa tampoco la traigo anotada. Ay, ¿qué opinas de los conspiranoicos que creen lo de Stanley Kubrick, de la luna, del set de grabación? Bueno, pues de hecho, una de las razones por las cuales terminé haciendo comunicación de la ciencia fue que allá por 2017 se me invitó a dar una plática a TEDx. Ahí está en redes, la pueden revisar. Qué padre, sí, lo vamos a poner ahí en edición. Por ahí pónganla. Es una plática que me gustó mucho. En su momento, ahorita ya la veo y me da cringe la plática porque ya está muy superada. Pero la divulgación que se hacía era lo que estaba tratando de replicar yo, que era como dar datos sobre ciencia de frontera y todo eso, ¿no? Resulta que en Twitter me empecé a dar cuenta en aquellos años, 2017, que había mucha gente que estaba hablando del tema del tierraplanismo. Entonces... 16, 17 era salvaje. Fue salvaje Twitter en esos años. Pero sí era el boom. Antes de la época dorada del Twitter, ¿no? La época doradísima, güey. Entonces estuvo bien chistoso que de repente, pues yo andaba dando pláticas sobre teoría de cuerdas y partículas, agujeros negros. Y de repente me topaba con un montón de gente en redes que parecía genuinamente pensaban que la Tierra era plana. Entonces dije, o sea, ¿cómo es posible que estoy hablando sobre estos temas de frontera, pero todavía hay gente que está hablando sobre la Tierra plana? O sea, ¿quién está atendiendo a todas estas pobres almas? Entonces, pues nadie. O sea, la realidad es que nadie de las personas que hacen divulgación abordan el tema de las conspiraciones con una perspectiva científica. Pero porque lo ven como banal, como que no vale la pena. No tanto por eso. Lo que pasa es que en el entrenamiento que recibes en tus clases como de ciencias, o sea, en tu formación científica, nos entrenan a poder sopesar evidencia. Entonces, todos los ejercicios, toda la tarea es básicamente como un entrenamiento mental de cómo probar que lo que estás diciendo es real. Entonces, para cuando llegas a terminar tu licenciatura, por ejemplo, ya pasaste por todas las evidencias de que la Tierra es redonda, que si se llegó a la Luna, o sea, ya tienes conocimiento de eso. Entonces, es como muy trivial decir, pues es que es redonda, porque la gente piensa que es plana, es redonda, es obvio que es redonda. Entonces, se convierte en un conocimiento muy trivial para la gente de ciencia, que a la hora de que una persona, pues que no tenga esos conocimientos, esa formación, intenta entrar ahí, pues es como
pues querer manejar un carro. O sea, si de buenas a primeras te subes así sin saber absolutamente nada, pues corres el riesgo de estrellarte, de estrellarlo. Entonces es básicamente lo que pasa. O sea, las personas que están entrando a las teorías de conspiraciones entran con su entendimiento de cómo se hace la ciencia, entonces empiezan a llegar a conclusiones erróneas partiendo de ideas erróneas, aparte de que es el morbo. O sea, hay un montón de temas. Todo esto pues me di cuenta a partir del 2017 platicando con tierraplanistas. O sea, me di a la tarea de estar ahí platicando a las 3 de la mañana con cada tierraplanista que me encontraba, le mandaba mensaje, ¿Y qué le preguntaba. leyendo sus argumentos? Pues al principio me daba mucha risa, pero cuando empecé a entender que sí era en serio. ¡Ay, no! Cuando dije, no, esta pobre mujer de Chile sí piensa que ve la estrella polar desde Chile. O sea, porque, ¿qué está pasando aquí? Entonces, pues me empecé a interesar para estudiar más bien por esta curiosidad que te digo que tengo, por estudiar por qué la gente cae en teorías conspiranoicas. Algo más sociológico, psicológico, pues también. Exacto. Bueno, van esos temas ahí, pues por qué la gente cree eso. Sí, y pues tuve que leer un montón al respecto porque pues yo no soy psicólogo. Entonces fue para mí muy revelador el darme cuenta que la labor de divulgación tiene que ir de la mano con herramientas de sociología, de psicología, con economía también para entender como muchas situaciones del entorno de las personas. Entonces se convierte en un problema muy bonito de atacar, porque yo siempre había estado con la congoja de decir, pues qué mal, ¿no? Estudié una ciencia que es de allá del espacio, pues no le sirve a nadie. No, ¿cómo no? Digo, o sea entre comillas, ¿no? O sea, le sirve más la medicina a alguien que la astronomía. Bueno, sí, como algo más práctico, dices tú, ¿no? Exacto. Entonces, el hecho de tener como esta formación un poco más íntegra, que un maestro mío decía, los astrónomos somos los últimos científicos renacentistas. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que teníamos que saber un poco de todas las ramas del conocimiento para tener la visión completa de la astronomía. Es cierto, muy completo. Porque tenemos que saber de química, de física, un montón de matemáticas, geografía, filosofía, historia. O sea, te puedes conectar casi con cualquier rama del conocimiento. Entonces, a mí me causaba algo el no poder estar como dándole a la gente algo de regreso, ¿no? Sí, o sea, el conocimiento adquirido, transmitirlo y todo, como dicen muchos filósofos, pues el conocimiento que se queda aquí en la cabeza no sirve de nada si no se divulga. Pues. Exacto. Entonces, a partir de ahí fue que dije, ok, tengo que hacer algo con esto, vamos a regresárselo a la gente. Entonces me puse a tratar de diseñar herramientas para platicar sobre conspiraciones y demás, que mira, esas sobran así, nos van a faltar programas para eso. De hecho, sí, ¿no? Invitadísimo, ya sabes, ¿no? Gracias, Igual gracias. Van a estar apareciendo a lo largo de todo el podcast, pero pues ahí sus redes sociales para que vayan a seguirlo, porque sí, está muy, muy padre la labor. Gracias. Y la siguiente pregunta, ¿cuál crees que es la diferencia fundamental entre el pensamiento científico y el pseudocientífico? Esa es una excelente pregunta, porque es el núcleo del trabajo que estoy haciendo ahorita se basa en eso. Creo que eres la primera persona que me lo pregunta así. Ay, ¿de veras? Sí, o sea, aquí exclusiva, yo creo. Exclusiva. Vamos a hablar sobre pensamiento científico y pensamiento pseudocientífico. El punto fundamental se centra en la magia. ¿Ok? O sea, ¿y a qué me refiero con esto? O sea, por ejemplo, podemos agarrar un caso muy, muy, muy emblemático, muy fácil de resolver. Por ejemplo, los cráteres de la Luna. O sea, si yo te pregunto, ¿cuál es el fenómeno que da origen a los cráteres de la Luna? ¿Tú qué me respondes? Que yo recuerde, no sé por qué, había escuchado algo así de que pequeños meteoritos. ¿Ok? Sí, meteoritos. Ajá, o sea, eso es lo que yo había escuchado. Impactos que caen sobre la superficie de la Luna que dan origen a estos hoyos que vemos por telescopio. Perfecto. Pero eso es el conocimiento que te pone el 10 en la clase. Ajá, sí, Pero hace 200 años, más o menos, había debates sobre qué era lo que originaba esos agujeros, porque no es que en un día se levantó un científico y dijo, son meteoritos, lo escribió en un libro y ya quedó, sino que se entiende que hay procesos, por ejemplo, los volcanes, que también generan huecos en las chimeneas. Entonces, hubo un debate serio, científico, para decir de dónde vienen estos hoyos. ¿Son meteoritos o son volcanes? Entonces, se tuvo que juntar evidencia para poder concluir que la mayoría de los agujeros que vemos en la Luna, capaz si hay uno ahí que se nos pasa, son de origen de impactos. Entonces, en la explicación, si te fijas, no estamos usando ningún elemento mágico. No. Todos son procesos naturales. Todo se construye. Pero lleva un proceso
por medio del método científico. Para descubrirlo. Pero si en tu hipótesis, por ejemplo, que mucha gente también la manejaba, que las manchas de la luna, por ejemplo, eran mares secos. Eso no lo había escuchado. Digo, es una idea que se manejaba hace tiempo. De hecho, se le llaman mares. A las manchas que forman el conejo se les llaman mares. Sí, entonces decías, bueno, pues pueden ser mares secos. O sea, solo tenemos que probar esa hipótesis. Okay. Entonces, si ya de repente alguien sale, oye, pues es que los cráteres de la luna, esos hoyos, como vemos que son huecos que hay en la luna, pues yo veo que los elefantes cuando caminan aquí dejan hoyos en el piso. Entonces son huellas de elefantes gigantes. ¿Cómo llegan esos elefantes allá? No sé, pero son elefantes gigantes. Ajá. Entonces, el hecho de presentar una hipótesis que genera más complejidad, que cómo le haces para generar un elefante gigante espacial, pues genera problemas la explicación. Ya no se trata de una explicación naturalista, sino que tienes que involucrar, por ejemplo, magia, elementos mágicos, sobrenaturales. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con la astrología, con el reiki, con los cuarzos, las piedras, el péndulo, el tarot, con todas estas las prácticas. Fumaderas. Entonces, si tú preguntas a una persona que se dedique profesionalmente a esto, ¿cuáles son los engranajes de su disciplina, de la astrología, por ejemplo? Siempre va a haber un factor de magia. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay un proceso, una energía que nadie sabe explicar, que te impregna del espacio a tu personalidad y con eso te quedaste. Y deja tú eso. Hay algunos que se sienten hasta superiores, como los despiertos que dicen, pues, es que yo desperté la conciencia, tú no, y te quedas tú. ¿Cómo pruebas eso? ¿Cómo pruebas eso? ¿Cómo pruebas eso? O sea, ¿qué cosa estás observando en tu vida y de manera objetiva y general para probar que despertaste la conciencia, por ejemplo? O sea, el hecho de no poder ponernos de acuerdo en evidencia observable, en el recurrir a explicaciones comprobables, que si requiere magia, digamos, un proceso que no se entiende el cómo funciona, eso usualmente es pseudociencia. La ciencia por naturaleza va a proponer hipótesis que eventualmente vamos a descubrir que están equivocadas. O sea... Sí, la ciencia a cada rato... Se mejora a sí misma. Pero no tiene problema en retractarse y reconocer. Saben que ya está desfasado. Que fue... Bueno, yo estudié psicología, está trunca, pero eso mismo nos estaba explicando una maestra que es neuróloga. Lo que ahorita en psicología... está vigente, como lo que era el rollo de los homosexuales, que es un trastorno, bla, bla, bla. En ese momento era un trastorno y estaba en los manuales y todo, pero cambia. Exacto. Entonces, o sea, la ciencia está en constante movimiento y es lo bonito de la ciencia, que no tiene problema en decir, ¿sabes qué? Estamos equivocados. Nos equivocamos. Vamos a reformular y tratar de cambiar, pues, ¿no? Y en el rollo ya más místico, como que no, es la verdad. Y es lo que te dicen, o sea, tú no le vas a entender porque no has llegado a mi nivel. ¡Ay, no! O sea, eso sí me lo han dicho. Sí, me lo a han mí dicho. También. Entonces, tienes que despertar. El conocimiento por sí solo, la naturaleza del conocimiento es compartirlo. El conocimiento busca ser compartido. Claro. Si una persona, cuando tú empiezas a cuestionar, empieza a guardar ese conocimiento, y a cerrarse, hasta molestarse, es porque no lo sabe y le da pena aceptarlo, o es pseudocientífico y lo está guardando para sí. Que curiosamente es lo que pasaba con el conocimiento astrológico. O sea, la astrología, cuando la estudias desde la historia, que son estas herramientas que te digo, te puedes dar cuenta que en la antigüedad los reyes o los dirigentes de imperios o lo que fuera, tenían a sus astrólogos de cabecera, que eran los que les avisaban cuándo iba a haber un eclipse, quien llevaban los calendarios, las guerras y todo eso, porque el calendario, literalmente lo que ahora traemos en el celular, lo tenían que leer del cielo. Entonces, la persona que sabía predecir un eclipse o predecir la temporada de lluvias o decirte cuándo empezaba el invierno, el verano, la primavera, etcétera, era una persona que tenía poder en aquel entonces. Entonces el rey iba a consultar, oye, ¿cuánto falta para que el río se inunde por la temporada de lluvias? Y si llevaba el calendario preciso, con sus observaciones bien hechas, pues te iba a decir el número, pero ese conocimiento tenía que mistificarlo para protegerlo. De hecho, Cristóbal Colón usó eso. Ay, no manches. Sí, es en serio. Creo que en 1512, algo así. En uno de los
4, 5, 6 viajes que se aventó Cristóbal Colón, no me acuerdo ahorita del dato. Tiene sus diarios ahí, los diarios de Colón también. Dice que lo capturan una tribu del Caribe. Entonces el Cristóbal Colón pues estaba ahí y les dice, si no me liberan, voy a ponerles la luna roja. Y todo el mundo, ay no, mátenlo. Y resulta ser que él sabía que iba a haber un eclipse. Entonces ocurre el eclipse lunar y lo liberan por eso. Entonces ese tipo como de detalles que está en la película, en los diarios de Colón, son detalles que en la antigüedad se usaban para como una herramienta de poder, de control. Entonces, si tú tenías a alguien que te podía hacer esos trucos de magia, digamos, tú no querías que las otras personas, los otros reinos, tuvieran acceso a ese conocimiento. Entonces, el lenguaje arcano, el lenguaje místico referente a la astrología, nace de esta época donde solamente se describían las cosas, no las estudiábamos tal cual, sino que decíamos, va a estar la luna en Acuario tal fecha con un eclipse, por ejemplo. Y hasta ahí se quedaba. Pero ¿qué era el eclipse? ¿Qué era la luna? ¿Qué era la constelación de Acuario? ¿Quién sabe? Solamente podíamos hacer esas descripciones. Entonces, el chiste es que pasa eso con la astrología. No, ya no me acuerdo cuál fue la pregunta, pero por ahí va. La diferencia entre el pensamiento científico y pseudocientífico. Y de hecho, en relación con eso viene otra también. ¿Cómo identificar alguna pseudociencia que pueda confundir a la gente y que se pueda mezclar con conocimiento científico? Alguna pseudociencia que digas tú, ¿sabes qué? Parece ciencia, se ve como ciencia, pero es pseudocientífico, tengan cuidado con eso. La mayoría de las pseudociencias les pasa eso. Pero en mi experiencia, por lo menos, la que más he visto que sí uso mucho como ejemplo es la homeopatía. Homeopatía. Sí. La homeopatía, los chochos, sí. ¿A quién le digo? Los chochos, porque la homeopatía se vende usualmente como medicina. Entonces, si tú le preguntas a la gente cómo funciona la homeopatía, podemos hacer aquí el experimento. ¿Tú sabes cómo funcionan los medicamentos homeopáticos? Pues son como naturistas, ¿no? ¿Comenta al respecto? Esa es la respuesta usual. Naturistas que vienen de las plantas, que vienen de elementos naturales, que el cuerpo genera, no sé, sustancias químicas que le hacían falta y que aquí está tu hierba, ¿no? Y tómatelo en té, no sé. Resulta que mucha gente, esta respuesta que tú me acabas de dar es la del librito que responde casi todo el mundo, que la homeopatía son remedios naturales que vienen de las plantas. Eso se llama herbolaria. Ay, no. Y no es homeopatía. Lo que tú estás describiendo es la herbolaria y no la homeopatía. Resulta ser que la homeopatía nace allá en Europa por un sujeto allá por el 1700, 1800 que empezó a probar ciertas sustancias para tratar algunos malestares físicos. Entonces, en aquella época, la gente todavía no sabía por qué nos enfermábamos. O sea, pensaban todavía que había esta teoría, le llamaban de los humores, que teníamos líquidos adentro del cuerpo. Humores, y que si se te... La esencia, como dicen filosóficamente también. O sea, tenías que irte al mar para que se te balanceara con la brisa marina. Hasta la fecha hay gente que cree eso. Todavía, porque duramos por mucho tiempo pensando eso. Mar y la madre, sí. Entonces, resulta ser que este hombre propone 3 o 4 herramientas para la homeopatía que es la forma en la que funcionan. Para empezar, se dio cuenta que si agarraba pequeñas cantidades de una sustancia que te daba dolor de cabeza, cuando te tomabas esa sustancia, se te quitaba el dolor de cabeza. Entonces dijo, bueno, en cantidades grandes esto te daña, pero en cantidades pequeñas te cura. Me suena al creador de la Coca-Cola también. Por allá va. Entonces, entre más pequeña sea la dosis, mejor va a funcionar, decía él. Esa es la primera cosa de la homeopatía. La segunda dice que lo semejante, la primera es esa, que lo semejante cura lo semejante. Si algo te da dolor de cabeza, te va a curar el dolor de cabeza. Así lo decía. La segunda es que a mayor disolución, mayor efecto. Entre más pequeña sea la dosis, mejor te va a funcionar. Y el tercer elemento, que ahorita vas a saber por qué lo dice, es que el agua tiene memoria. El agua tiene memoria, ¿Por qué? Porque si él agarraba una sustancia que te podía matar, cianuro, por decir algo. Entonces decía, el cianuro te mata porque no sé, no soy médico, lo siento, voy a decir aquí tonterías. Vamos a suponer que te mueve la química del hígado. Los fans de la Segunda Guerra Mundial van a entender. Vamos a suponer que no cianuro, una sustancia que te
truena el hígado, sí, vamos a decir. Alcohol, Alcohol, sí, el alcohol, exacto. El alcohol te produce, ¿cómo se llama? Cirrosis. Entonces, este señor, bajo esas propuestas, decía, ok, si yo agarro una gotita de alcohol y le echo en un litro de agua, y luego lo sacudo, y luego agarro otra gotita y lo echo en otro litro de agua, y lo vuelvo a sacudir, y así me voy 100 veces. La gotita de alcohol que yo eché originalmente, pues ya está súper diluida. Entonces, si yo me tomo ese litro de agua que diluí ya 100 veces, pues me lo voy a tomar y es muy probable que ya no haya una gota de alcohol en esa agua. Entonces, pero como él decía, entre menor concentración hace más efecto, esa agua se supone, según la homeopatía, te debe de curar tu problema del hígado, la cirrosis. Entonces aquí es como decimos, pero si hay pura agua, ¿por qué te va a curar? Porque el agua. Pero es porque el agua tiene memoria, decía él. Ahora ya sabemos que está el efecto placebo, pero en un principio, o sea, no se entendía el efecto placebo. Lo que él descubrió fue eso, justamente, el efecto placebo. Pero las bases, digamos, de la homeopatía quedaron ahí y se ha ido como rebrandeando, se le puso un poco de marketing. Te confunde, porque como tú me lo explicaste, si viene un charlatán y me lo explica lo mismo así, que trae su rollo, su chocho acá, la neta sí me voy en el viaje, o sea, entonces sí está confuso. O sea, y en particular, por ejemplo, ahí es donde vemos que en las pseudociencias en general pueden ser peligrosas para las personas para que tomen decisiones informadas sobre su salud. Como el tema viral de la grafología que pasó hace poco también, que parece que tiene sus bases, pero no deja de ser algo místico y de predicción. Exacto. ¿Cómo vas a partir de la letra de alguien? No, aquí está toda su personalidad y todo. Es como que... ¿Quién sabe? Pues sí, exacto. No. Entonces, por ejemplo, la grafología utiliza estas afirmaciones mágicas. Entonces, volviendo a la pregunta original, o sea, creo que cualquier pseudociencia, cualquier cosa que parezca mágica, en particular con remedios relacionados con el cuerpo, con la medicina, hay que tener cuidado ahí con eso, porque ahí sí es peligroso. Se complica. Exacto. ¿Por qué crees que la gente tiene la necesidad de creer en las pseudociencias? Es mucho más fácil. La ciencia, lamentablemente, y como lo decías ahorita, la forma en la que se nos enseña la ciencia es como de manera muy aislada, muy fragmentada. O sea, llevamos en las escuelas clases de química, de física, de biología por separado. No se nos enseña la historia de la ciencia como un cuerpo general de información que podemos utilizar mezclada. O sea, a nadie se le ocurre decir, pues es que si agarro este pedacito de física, este pedacito de química, obtengo este nuevo conocimiento. O sea, es algo que no se nos entrena. Entonces, entender los procesos y de causa y efecto que hay detrás de los fenómenos que nos rodean es muy difícil realmente. O sea, necesitas un entrenamiento porque nos guiamos mucho por sentido común. Entonces, las pseudociencias por lo general te dan una solución práctica que apelan al sentido común, que son fáciles de aceptar, que parecen tener resultados inmediatos como lo del efecto placebo, o si cambio ciertos hábitos, parece que va a estar rindiendo fruto lo que me están diciendo. Entonces, es mucho más fácil hacer este trabajo en apariencia inmediato, que parece que funciona, pero que probablemente no va a obtener resultados profundos como lo haría a través de una acción crítica, o sea, de utilizar realmente herramientas de análisis para entender qué te pasa a ti con tu entorno, con tus familiares, con tu cuerpo, etc. Entonces, la accesibilidad y la facilidad con la que parece resolver los problemas, eso es lo que lo vuelve muy atractivo, y creo que ahí nos falla en general a los científicos, a las personas de ciencia. Yo siento también que tiene que ver algo más también psicológico y filosófico, en plan que la gente le tiene miedo a la nada, el hecho de que sea un mensaje esperanzador. La pseudociencia te brinda este elemento de la magia y el misticismo, que la gente lo abraza, en plan, hay esperanza, porque les da miedo en caso de que algunas de las respuestas que estén buscando no sean esperanzadoras, les da miedo aceptar esa realidad. Y es difícil por ese lado, y creo que ahí es donde la labor de la filosofía entra.
O sea, lo bonito de todas estas, lo bonito de las ramas, digamos, pseudocientíficas, es que a final de cuentas se nutren de un montón de aspectos filosóficos. O sea, entienden al ser humano como un ente complejo, lo abordan desde la parte emocional, física, espiritual. Entonces, esto es un enfoque muy distinto de lo que suele hacer la ciencia para resolver los problemas. La ciencia es como muy metodológica, pero lo que nos interesa es enseñar, por lo menos a los científicos y divulgadores, que la ciencia es una herramienta que tú puedes utilizar para hacer introspección, para enfrentarte a estos problemas complejos sobre la vida, la muerte, el destino, hacia dónde va el ser humano. Y a final de cuentas resulta ser también un mensaje esperanzador, pero creo que la sutil diferencia es que la ciencia ofrece un mensaje esperanzador para nosotros los humanos como especie, claro, mientras que en estos casos se encargan del individuo. Okay. Entonces, o sea, yo sé que voy a morir en algún momento, pero espero que esta labor que estoy haciendo incite a las personas a cultivarse, a crecer, a ser críticas en su entorno. Y esto poco a poco va construyendo socialmente. Mientras que, pues, si les trato de ofrecer así una solución, pues... Vender humo. Vender humo y espejitos, pues probablemente ahorita se vayan a sentir mejor, pero a largo plazo esto tiene una consecuencia grave. Entonces, la esperanza que uno vende, digamos, con la ciencia es como muy a largo plazo y a veces no se observa. Entonces, pues ahí es donde estamos en desventaja, yo creo. Pero es que, o sea, la ciencia no es una caricia al corazón, no. Pues la ciencia son factores factorales. O sea. Pero se puede abordar, o sea, si mezclas ciencia con filosofía, ándale, sí, ahí puedes lograr estas cosas, como dices, caricias al corazón. Porque los nerds que nos estarán viendo sabrán sobre esto. Parte del atractivo de la ciencia ficción es ese, que estás esperanzado por ver ese futuro que no te va a tocar, cómo va a ser vivir en Marte, cómo va a ser el primer contacto con un extraterrestre. O sea, se puede a través de la ciencia ficción mostrar cómo es que el desarrollo tecnológico científico nos puede llevar a una vida mejor. Entonces, pues sí, puede ser hecho así todo lo que quieras. Y eso es narrativa. Y es narrativa, exacto. Literatura, filosofía, así de lo que nos encargamos nosotros. Las caricias al corazón. Y es, creo que lo que le hace falta a la ciencia. Okay. Entonces, la ciencia como una herramienta para descubrir el universo es maravillosa, pero de la misma forma en que no todo el mundo, por ejemplo, va a ser futbolista. Hay personas que se dedican de manera profesional a ser futbolistas. No implica que yo no pueda agarrar un balón y ponerme a jugar una cascarita. Igual con la ciencia. O sea, los hechos y los datos duros se los podemos dejar a las personas que se dedican a hacer investigación, pero eso no implica que no podamos usar las herramientas para explorar ideas, para dialogar, para entender dónde están mis sesgos, por qué pienso diferente que la persona que tengo enfrente. Entonces, ya cuando la aplicamos como una herramienta divertida para comunicarnos, para hacer cosas distintas a lo que pensamos usualmente que hace la ciencia, pues ahí ya se convierte en una herramienta más entretenida, bonita, que nos puede dar esta seguridad. Sí. Así es. Te iba a preguntar, mira que tampoco la noté, hablando de, ¿crees en la vida después de la muerte? Cuando yo muera va a seguir habiendo vida en la Tierra. ¿Eso es? Eso es un facto. Pero, ¿eso es o no? No. No, ok. A ver, ¿crees en Dios? ¿Crees en la reencarnación? ¿Crees en todo este rollo? Cuando mueras, ¿qué crees que va a pasar? ¿En qué crees? Pues el universo va a seguir haciendo lo que hace, pero si me preguntas qué es lo que me va a pasar a mí como individuo, yo soy de la visión, y esto no es que lo quiera como montar así como esto es lo que tienen que pensar, no. Yo soy de la visión de que todo ocurre por procesos naturales y procesos materiales. O sea, la conciencia es un fenómeno que ocurre por la química de mi cerebro. Sí, no es un órgano, no es como que aquí está la conciencia. No, pero es la suma o el producto de todas estas cosas que están ocurriendo en mi cabeza. Claro. Entonces, cuando yo muera, pues sé que mi conciencia va a dejar de existir. Entonces, estoy perfectamente tranquilo con eso. Yo también. Antes de nacer, pues yo no existía. Va a ser exactamente igual el antes y el después. Entre el medio ahí existo y todo bien. Eso creo que hace más valiosa la vida. Porque
la experiencia de vivir es una experiencia única. Única. Y hace que la vida la puedas entender como dentro de este panorama de escala del universo. O sea, 13,000 millones de años tuvieron que pasar en el universo para que tú y yo estemos platicando aquí. Entonces, este instante es valioso por eso, porque el conjunto de características que se tuvieron que juntar para que ocurra este instante son una en millones. Entonces, lo pones muy bonito. Es que yo soy pesimista, o sea, de filosofía, Schopenhauer, Cioran. Yo soy depresiva, pero al mismo tiempo vivo bien con eso. O sea, en plan, no creo en nada. O sea, yo sí soy de que no creo en el amor, no creo en Dios, no creo con todo respeto, ¿no? No creo en absolutamente nada, pero al mismo tiempo a mí eso me hace sentir como muy tranquila, no sé por qué, o sea, cada quien sus creencias, ¿no? Pero me relaja saber de la nada, ¿no? Que igual eso también te iba a preguntar, ¿cómo concibes tú la nada? Porque sé que creo que ustedes son más como de que todo tiene un chorro de átomos y partículas y todo, y yo soy de que la nada, después de la muerte, la nada. Pues va a ocurrir la nada, o sea, tu conciencia no va a percibir nada. Entonces, en esencia, vas a hacerte uno con la nada, digamos. Pero el concepto no nos tiene que asustar porque básicamente es adelantarnos al final del universo. Claro. O sea, el universo, ¿cómo lo entendemos ahorita? Sabemos que eventualmente se va a evaporar todo, va a quedar oscuro, no va a haber nada ahí que ver, ni que sentir, ni que experimentar. Entonces, el morir es eso, a final de cuentas. Desde mi perspectiva, eso es gratificante y valioso. O sea, la experiencia de la vida es lo que se vuelve valioso, no está definida por qué es lo que pase después. Yo soy de la opinión de que no hay nada más fuera de este universo en el que vivimos. Puede ser una simulación, podemos hablar sobre la naturaleza del universo, pero por sí solo los fenómenos que ocurren están aquí adentro. Entonces, a mi conciencia no le va a pasar nada, después se va a ir a otro lugar o lo que sea, porque no tenemos forma de afirmar que eso va a suceder. Que sea transferible. Sí, porque las evidencias son importantes para mí como científico. Entonces, la frase que utilizo, que seguramente la vamos a seguir diciendo ahorita, es que afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Claro. Entonces, hablar sobre lo que pasa después de la muerte es una afirmación extraordinaria. Y requiere evidencia extraordinaria por lo mismo. Entonces, si no existe evidencia contundente de que la conciencia es trasladada a otro lugar, pues yo no puedo afirmar eso y estoy bien con eso. Sí, yo también, tranquila completamente. ¿Sí crees que vivimos en una simulación? Sí, ¿Sí? Puede ser. Sí. Wow. Sí, este es un tema que nos gusta mucho a los físicos platicar, porque cuando te metes a cosas de cómputo y que empiezas a entender cómo funcionan las computadoras, sabes que hay como atajos que se toman ahí para poder resolver los problemas que haces. Neo y la madre. Entonces, los atajos que tomamos para hacer simulaciones de computadoras del universo son atajos que parecen estamos observando en la realidad, en lo que percibimos como realidad. Entonces, hay argumentos para poder afirmar que vivimos en una simulación. Sin embargo, no es la única explicación. Entonces, hasta que desechemos el resto de las explicaciones y digamos, si la evidencia apunta que estamos en una simulación, pues no vamos a poderlo afirmar. O sea, podemos decir que vivimos en el sueño de un gigante, decían los vikingos. La teoría del huevo y... Toda clase de cosas raras, ¿no? Sí. Entonces, que vivimos en el sueño de Bob Esponja, si quieres. O sea, el que tú quieras. Entonces, hasta que no encontremos evidencia, pues no vamos a poder afirmar. Por mientras, hay cosas ahí que indican que sí vivimos en una simulación. ¿Lo afirmaría contundentemente? No, pero está padre hacer el juego, ese sí. Está curado. ¿Alguna vez has intentado debatir con alguien que cree fervientemente en una teoría pseudocientífica? Sí. ¿Cómo fue la experiencia? No lo he hecho de manera formal. Si alguien quiere hacer alguna actividad así de diálogo, de debate civilizado, podemos hacer el experimento a ver cómo nos va. Ha sido de manera más informal. Yo estuve trabajando en el Pinacate durante 5 años. Cada fin de semana me iba para allá a explicar cosas del cielo. Muy bonito cielo para allá. Visítenlo. Y me tocaba conocer a mucha gente en los viajes.
Entonces, pues cuando empezaba a platicar de las estrellas, pues platicábamos ahí sobre los signos zodiacales, alguien me preguntaba. Entonces, sí salía mucho el tema de la astrología como algo que teníamos como en común. Y terminábamos a veces en debates amenos, pero sí de repente nos agarrábamos ahí del chongo. Y lo que me llamaba mucho la atención es que en general los argumentos que se me ofrecían en muchas ocasiones utilizaban datos científicos. Entonces es como de, a ver, vamos a usar la ciencia cuando te conviene, pero no cuando la evidencia te contradice. Sí. ¿Cómo va a estar aquí? Entonces es difícil a veces debatir con una persona que le hace alguna pseudociencia porque las reglas del debate, si no se establecen desde antes, es complicado. Sí, pues terminas discutiendo nada más y uno quiere ganar cuando a veces el debate no es ganar. Exacto. Es compartir la idea y compartirla y contra argumentación y argumentación. Así es. Pero no necesariamente alguien va a ganar. Y es el problema que yo tenía. O sea, que en muchas ocasiones también tiene que ver con la percepción de la ciencia, que es algo que también me interesa cambiar. No somos personas cerradas a ideas locas. O sea, al contrario. O sea, si alguien me dice, oye, pues que yo puedo manejar la energía y que no sé qué tanto. Ok, vamos a hacer un experimento. O sea, diseñemos el experimento para probar la afirmación que tú estás haciendo. El problema es que existe la posibilidad de que el experimento contradiga tu afirmación. ¿Y eso te va a hacer sentir bien o te vas a enojar? Exacto. Entonces, o sea, no nos cerramos a esas opciones. Sin embargo, el tener que lidiar con esta interacción social a veces se vuelve algo problemático porque pues no lo dice yo, no lo digo yo, lo dice la ciencia, ¿no? O sea, es el experimento es el que me está diciendo yo no tengo la culpa. Que el experimento no haya salido, ¿no? Entonces, resulta ser que ese es el problema. O sea, cuando demostraba, enseñándole ahí, pues es que tu signo me dices que eres Libra, Virgo, lo que sea, pero te estoy demostrando que el Sol está aquí a un ladito, pues la evidencia que mostraba, pues contradecía estas ideas previas, entonces ahí la gente entraba en crisis muy fuerte. Y es el problema principal con la gente que se mete muchas pseudociencias. No se casen con una idea. O sea, el chiste es la diversidad de opiniones. Sí. Pues, mira, de una vez la pregunta del millón. La diferencia entre astrología y astronomía. El tiempo. El tiempo. Sí, porque la astrología era lo que usábamos hace 1000 años para poder describir el universo. O sea, el cielo, las estrellas, los planetas, la luna, el sol, ahí han estado toda la vida. O sea, los hemos estado viendo siempre. Entonces, técnicamente astronomía hemos estado haciendo desde que somos humanos. Pero el entender qué son estos objetos, entender cómo es que el Sol produce su energía, entender por qué brilla la Luna, cómo se formó la Luna, eso ya lo hacemos a través de la astronomía, de la astrofísica. La astrología era simplemente descriptiva, decía, pues Saturno va a estar en tal constelación durante tantos meses, Marte va a aparecer en la mañana o en la tarde, va a ocurrir un eclipse en tal o cual fecha. O sea, describir cómo se movía el cielo sin ofrecer una explicación de fondo, eso era lo que hacía la astrología por miles de años. Entonces, hasta que ya llegó Galileo y dijo, miren, aquí tengo un telescopio y vamos a ver que la Luna tiene montañas y todo esto. Sí, o sea, hasta que empezaron a usar herramientas para estudiar lo que teníamos enfrente fue que se hace esa diferenciación, porque ya no tratamos a los objetos del cielo como dioses o como objetos mistificados, sino que decimos, pues la Luna es como la Tierra, o sea, nada más chiquita y sin atmósfera y por eso se ve tan fea, ¿no? Yo había escuchado la teoría de que, no me acuerdo ni quién me dijo, que la Luna era una nave. Yo la escuché hoy en la mañana. ¡No! En la radio la estaba escuchando hoy en la mañana. Yo cuando me lo dijeron me quedé... Pero bueno, se vale. No debatí, o sea, dije yo, ok, en este momento yo no cuento con la evidencia, como dices tú, de negarlo, entonces... Se vale, pero el chiste, y acabas de hacer un comentario bien interesante. Yo no cuento con los datos o la evidencia para negar tal cosa. Entonces, uno usualmente piensa que cuando llega alguien con una teoría conspiranoica bien rara, está en ti como desmentir esa idea. Sí. Y la verdad es que no, gente, no se cansen haciendo esto. Por favor, no discutan con gente que hace pseudociencias. Denle el avión, pero hagan esta pregunta mejor. ¿Qué evidencia necesitas como persona? No tú, pero ¿qué evidencia necesitas para cambiar de opinión?
Ah, ok. O sea, si tú crees que la luna es una nave y tú crees que la luna es un holograma o lo que sea, y tú te convenciste ya de eso, tú tienes tu evidencia que te convence de eso. Pero ¿qué evidencia necesitas para cambiar de opinión? Entonces, y estás abierto. Y estás abierto a recibir. Esa pregunta, de verdad, o sea, les paso ahí el tip, les va a ahorrar una cantidad de problemas emocionales que yo ya me aventé para que no tengan que discutir con esto. Sí. Entonces, usualmente el diálogo va a estar más entretenido cuando una persona identifique qué evidencia necesitas para cambiar, porque así tú dices, yo no soy experta en el tema, pero yo puedo ir a buscar esa evidencia, la encuentro, se la muestro y ya, asunto arreglado. Entonces... Si es que no se enoja la otra persona. Pero si se enoja, si ya ven así como que dicen, no, yo estoy bien convencido, pues sí, es que yo estoy despierto, no se gasten. Tú no. Pues entonces ni se gasten, ahí no es. Sí, no, el avión completamente. Y en relación con este tema, si pudieras explicar brevemente el proceso del método científico a muy grandes rasgos. Claro. Al momento de debatir también, que tengas con queso, pues, ¿no? Bueno, el método científico es algo que platicamos mucho. En general es muy interesante porque no existe como tal. Okay. O sea, cada disciplina científica del conocimiento tiene sus metodologías y tiene sus procesos. Incluso al interior de cada una, dependiendo del experimento, a veces no vas a observar los clásicos pasitos que te explican en la escuela. Es que había escuchado por ahí, cuando yo estaba estudiando psicología, alguien me dijo, es que es una pseudociencia porque no sigue el método científico como tal, pero es que estás trabajando con algo muy complejo que es la mente, por ejemplo. Se podría abordar desde esa perspectiva, pero por ejemplo, actualmente la psicología ya tiene mucho estadística de neurociencias, de biología, biología evolutiva, por ejemplo, que te permite entender cómo funciona un cerebro. Entonces, se ha ido juntando evidencia. Además, la psicología es una ciencia relativamente joven, realmente. La herencia genética también. Predisposición genética, todo lo que te heredan en genes tus padres, a lo mejor tiene algo que ver, o sea, son muchas cosas, pero si te fijas, como lo comentábamos al principio, son explicaciones naturalistas. No estamos recurriendo a magia para decir eso. Entonces, esas hipótesis se pueden probar, eventualmente se van a probar y vamos a llegar a una muy buena teoría de la mente, digamos, ¿no? Pero por mientras estamos todavía pensando en esto. Entonces, perdón, ¿cuál fue la pregunta? El método científico. Método científico, gracias. Me iba a ir ya a la psicología. El método científico. Entonces, cada disciplina va a tener su propia metodología. Entonces, hablar del método científico como una serie de pasos que siempre los vas a observar, no lo vamos a hablar aquí, o sea, no estamos en la primaria, pues. No. Pero Carl Sagan, el divulgador del siglo XX, en un libro que se los recomiendo mucho, se llama El mundo y sus demonios, que hablas justamente sobre la importancia de la comunicación de la ciencia en la sociedad actual. Él da ahí unos pasitos para poder utilizar el método científico, básicamente, que en general se trata de plantear una pregunta, una hipótesis a partir de una observación. Si yo veo que hay un fenómeno que está ocurriendo enfrente de mí, ¿qué preguntas le puedo hacer a ese fenómeno que puedo yo probar? O sea, ¿por qué brilla el fuego, por ejemplo? ¿Por qué brilla el sol? Mejor. Si yo digo que el sol es una bola de fuego, ¿qué evidencia yo necesito colectar para probar esa afirmación? Entonces, el chiste es que él dice es que no tenemos que quedarnos con argumentos de autoridad. O sea, la falacia de autoridad. La falacia de autoridad. Las falacias, los sesgos cognitivos, para eso nos entrenan en ciencias, para no tener... A verecundia, a todos. A todos, sí. A todos. Sí, creo que te la sabes, son como 20, no me acuerdo cuántos son. Entonces, todas esas falacias nos entrenan para tratar de saltarlas. Entonces, observas algo, observas un fenómeno, haces una pregunta, ¿por qué brilla el sol? Presentas una hipótesis, el sol es fuego, porque el fuego brilla. Haces una pregunta, ¿qué tengo que observar para que algo encienda? El fuego necesita oxígeno, por ejemplo. Entonces, busco oxígeno alrededor del sol. Hago un experimento. O sea, si yo encuentro oxígeno, es probable que el sol sea fuego. Entonces, hago algún experimento, diseño algún instrumento, algo que me permita encontrar oxígeno en el espacio. Hago la medición, no encuentro oxígeno alrededor del sol, por tanto, el sol no es fuego. Entonces, la ciencia en general te va a ir confirmando de manera muy lenta
los eventos, porque si no es fuego va a ser otra cosa, Sí, pero claro. luego tienes que proponer otra cosa y así te vas. Para quienes tengan la duda, el Sol es un reactor nuclear. No es fuego, son reacciones nucleares. Pero en general el método científico es como te lo presentan. Carl Sagan lo que dice es que podemos hacer una versión similar como de casera, Sí. donde un fenómeno lo estudiemos con un pensamiento crítico, con una visión crítica, cuestionando. Crítico. Las respuestas no tienen que ser argumentos de autoridad, o sea, solo porque lo dice alguien en que confiemos, a quien que sea famoso, lo que sea, que salió en TikTok, no sé, no basta No con eso. significa que sea cierto. Que sea cierto, hay que comprobar con diferentes fuentes. O sea, si lo vemos en un video de TikTok, hay que ir a buscar otra fuente de preferencia confiable que verifique el dato y sobre todo poderlo compartir, dialogar. Hacerle preguntas al pedazo de conocimiento es importante para confirmar que sí se trata de un conocimiento científico. Entonces, podemos usar esa herramienta que el método científico de laboratorio, pues... El clásico. El clásico, pues ese que se queda en el laboratorio, pero el que podemos usar tradicionalmente en el día a día, pues sería como ese, o sea, hacer preguntas, no quedarnos con los argumentos de autoridad, buscar fuentes alternativas y en general promover el diálogo con una visión abierta de diferentes opiniones. De diferentes opiniones, que creo que es lo más bonito que nos puede dejar este tipo de conversaciones, más ahorita porque hay una polarización grandísima, entonces necesitamos una herramienta que nos permita dialogar. Y creo que a través de esto y con estos ejemplitos pues, de juguete que nos enseñan sobre el universo, pues podemos aprender a hacerlo, yo creo. No, sí, perfecto. Ahora sí vamos a entrar, amigo, al terreno ahí de que siempre te van a relacionar. ¿Qué opinas de los aliens? De los aliens. Y de la obsesión que tiene la gente con los alienígenas y la relación del espacio con los aliens y no sé, Christopher Nolan y Alien del 79, todo. Viaje a las estrellas, Star Wars. Pues mira, yo soy un nerd, eso creo que se me nota a leguas, tengo mi camisa nerd acá, de la TVA. Yo también soy bien nerd. Entonces, es un tema que me apasiona mucho, pero... El chiste de nuevo es utilizar estas herramientas que acabamos de platicar. Entonces, es una afirmación extraordinaria, los aliens. Decir que hay extraterrestres es una afirmación extraordinaria. ¿Crees en los xenomorfos? En los xenomorfos, pues necesitamos evidencia extraordinaria para creer en los xenomorfos. No bastan. ¿Cuántas películas van ahorita? 8 o 9. Y me acuerdo la última fue la de Romulus. Romulus, de Alien. Romulus, pues no bastan con esas películas para decir que eso es que existen los xenomorfos. Entonces, el chiste es ese, o sea, que la evidencia no nos ha demostrado que hay vida en otro lugar que no sea la Tierra. Se está buscando, que eso es lo interesante. Ah, sí se está buscando. Sí se está buscando. Va. Hay una rama Pero no se están escondiendo para buscar, como dicen los conspiranoicos. No. O sea, las cosas que tendríamos que ver si nos visitaran extraterrestres, las entendemos muy bien desde la física. No porque tengamos la tecnología, sino porque el universo tiene reglas muy claras de su funcionamiento. Entonces, si viene una nave a la velocidad de la luz y entra al sistema solar, sabemos cómo se va a ver o qué cosas buscar para una nave que frene, por ejemplo. O sea, tiene que lanzar mucha energía. La velocidad se tiene que ir en luz, en radiación de algún tipo que vamos a poder detectar. Que no me acuerdo dónde había escuchado que lo más rápido de la luz era la energía, supuestamente. No sé qué tan cierto sea eso. Lo más rápido de la luz era la energía. Algo que se mueve más rápido que la luz, la energía. Algo así me habían dicho. No pues sé. La energía es un concepto auxiliar, pero la energía como tal se... ¿Cómo la defines tú, la energía? Pequeño digresión otra vez, paréntesis. La energía es un concepto que tomamos prestado de los griegos. Que los griegos decían que cualquier objeto que se pudiera mover tenía asociada una energía. Si el objeto, el viento, por ejemplo, se movía, tenía una energía. Los seres humanos nos movemos, tiene una energía. Agarra una pelota, si se mueve la pelota, tiene energía. Entonces, se obtuvo un concepto a través de esa definición muy general. En física nosotros podemos construir fórmulas que funcionan como nosotros querramos. Entonces, en física existe el concepto de energía como una definición muy precisa. No tan místico. No tan místico. Sabemos exactamente qué es la energía, dentro de qué parámetros se puede medir y qué es. Por ejemplo, es el calor. O sea, el calor es el movimiento de los átomos. O sea, la energía siempre está asociada al movimiento.
de un objeto, de la luz o de algo así. Nada que ver con todo el rollo de Jacobo Greenberg y todo. No, o sea, la energía se puede detectar. Cuando alguien diga que está sintiendo una energía que no sé qué tanto, podemos poner ahí un radiómetro, un espectrómetro, instrumentos que van a detectar ese movimiento de los objetos. Ahora, eso es en las ciencias. En el lenguaje popular, el concepto de energía se utiliza para otras cosas, para todo. Entonces, no por estar hablando de energías, estamos hablando del concepto científico de energía. Sí. Entonces, la fórmula más general, pues de energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ahí está. Esa es la energía de una pelota. Si quieren la energía de un fotón, pues, o de una partícula subatómica, E igual a mc cuadrada, que es casi la misma formulita. La de Einstein. Entonces, esas fórmulas son fórmulas que son consistentes dentro de la física, pero que todas están asociadas a objetos que se mueven, por ejemplo. Entonces, el chiste es ese, que en física usamos definiciones muy específicas. Ya me di cuenta. Para eso. O sea, pero si el objeto no se está moviendo, pues definimos la energía de otra manera, etcétera. Entonces, el concepto de energía de ahí viene. En el caso de los aliens, por ejemplo, pues dicen, es que capaz si tienen una fuente de energía que no conocemos en la Tierra. Pues sí es cierto, pero la energía se va a comportar con ciertas reglas. No se crea ni se destruye, nomás se transforma. Entonces, si vienes con mucha energía de tu salto, esa velocidad se tiene que ir a algún lado y usualmente se va en luz. Calor. Entonces vamos a detectar esa luz y ese calor de una nave que llegue al sistema solar. O sea, por eso digo, ya sabemos qué buscar, pero no lo estamos viendo. Porque, o sea, yo creo, cuando me he dudado así, porque sí sería muy ególatra de mi parte como ser humano decir, no, somos los únicos, o sea, no hay nadie más o algo más, pero yo lo concibo más como bacterias, no como lo que te presenta la ciencia ficción. No sé tú cómo lo concibas, cómo te lo imagines. Un mes más o menos salió un artículo que me gustó mucho donde utilizaron el último telescopio, el telescopio espacial James Webb, para analizar la atmósfera de un planeta. Entonces K128b, una cosa así, se llamaba el planeta, ahí lo pueden buscar. El planeta tiene una atmósfera muy grande y con el telescopio se puede analizar esa atmósfera. Resulta ser que se encontró un compuesto en ese planeta que en la Tierra, en la Tierra nada más sabemos que existe por producto de desecho de plancton. O sea, la única forma que vemos mediante un proceso natural, o sea, como el que comentábamos hace rato, que produzca ese compuesto es un proceso biológico del plancton. O sea, en la naturaleza, si tú quitas ese plancton, no vas a generar ese compuesto. De algún lugar debe de salir. De algún lugar debe salir. Entonces, si yo lo observo en otro planeta y el único proceso que yo identifico en nuestra Tierra que produce esa sustancia es el plancton, puedo afirmar, no necesariamente va a ser cierto, pero puedo afirmar que puede haber plancton en ese planeta. Se va a robar la fórmula secreta de las cangreburgues. Las cangreburgues, o sea, imagínense, ya conquistó el planeta ese, el plancton ese, ya lo conquistó, el planeta Bob Esponja. Entonces, o sea, no, el chiste aquí es que es labor ahora de los científicos, de los astrobiólogos, de los exobiólogos, no sé, encontrar un proceso natural que no involucre a la vida, que produzca ese compuesto. Si no se encuentra, por más que lo busquemos, entonces podemos hacer ese salto a decir que ahí hay plancton. Entonces, ahorita estamos en ese hueco, estamos en ese proceso donde todo el mundo está queriendo probar que existe un proceso químico abiótico, sin vida, que produzca esa sustancia. Entonces, si lo logran encontrar ese proceso, tumba la teoría la hipótesis de que hay vida. Pero si no se logra encontrar, podemos afirmar que hay plancton en ese planeta. Entonces, así funciona. Y estamos a décadas, estamos a años de encontrar esa evidencia de que haya vida de plancton, plantas, alguna otra cosa en otro planeta usando estas herramientas. O sea, con el telescopio espacial James Webb ya podemos ver esta atmósfera, pero podemos apuntarla a otro planeta, capaz si es cosa nada más de atinarle. Entonces, pues la verdad... A unos pasitos ya. Yo no pensé que iba a estar vivo para cuando se anunciara esto, pero cada vez tengo
tengo más esperanzas. Pues es que ahorita toda la tecnología avanza así, Sí. que hace que usaban los ladrillotes de celular. Que es 40 años. ¿eh? Imagínate. Ajá. Oye, te iba a preguntar también, bueno, en relación con esto, ¿la NASA oculta información? No. Hay que acordarnos que la NASA es una agencia pública. Entonces, la forma en la que funciona NASA es muy interesante porque es un órgano de gobierno. Ok. Entonces, aunque sí tiene proyectos que están como restringidos por asuntos de seguridad nacional y demás, esos son de carácter militar. Ah, ok, bueno, sí. Pero Ajá. NASA como agencia, NASA como estructura gubernamental, no puede ocultar información. O sea, Ok. si tú vas y haces una auditoría de NASA de a ver cuánto está gastando, los números te tienen que cuadrar toditos. Entonces, alguien seguramente ya lo hizo. Y no hay evidencia de que NASA tenga proyectos secretos. Ya ven. Que Antártida esconde no sé qué. No. De nuevo, ¿qué evidencia necesitamos para cambiar de opinión? Que Yo supuestamente necesito... te disparan si llegas y que no, nadie puede entrar aquí. No. O sea, en la Antártida nada más hay puros pingüinos ahí molestos, pero... Ok. Pero bueno, o sea, si alguien quisiera probar, por ejemplo, que la NASA tiene proyectos secretos, yo estoy en toda la disposición de que me muestren estos evidencias claro. del presupuesto mal utilizado, Sí, del proyecto secreto. Ajá. Ya, últimas dos preguntas de mi parte para pasar rapidísimo con algunas de la audiencia, las que alcancemos. ¿Qué es lo más hermoso que te ha enseñado la astrofísica sobre nuestra existencia? Ay, el saber que todo el mundo estamos conectados. Es muy bonito, porque algo que se me hace muy bello, que pues nos ganaron la frase, Carl Sagan la utilizó, la hizo suya, cuando habla de que somos polvo de estrellas. Él dice, somos polvo de estrellas. La frase se escucha muy poética, pero es literal. O sea, literalmente para que tú y yo estemos aquí platicando, tuvo que haber muerto por lo menos una estrella. Okay. Entonces, los elementos que tenemos en nuestro cuerpo, el hierro, el calcio, el carbono, el nitrógeno, todas estas cosas que componen a un ser vivo, se crean en los interiores de las estrellas. Entonces, pensar que mi cuerpo o partes de mi cuerpo estuvieron en algún momento adentro de una o varias estrellas, junto con los átomos del micrófono, por ejemplo, o sea, o de Gengis Khan o de Napoleón. Sí, o sea, hoy te imagino. Ajá, o sea, estuvieron ahí interactuando esos átomos en algún momento. Es una visión muy bonita, o sea, me enseña este valor que tenemos de poder aprender a través de cosas tan simples como la astronomía. La verdad, la astronomía tiene unas hipótesis muy ridículas. Entonces, es una ciencia muy sencilla en general. Puedes aprender estas verdades como profundas del universo sobre dónde venimos y hacia dónde vamos, porque la Tierra eventualmente también va a dejar de existir, sí, el Sol va a explotar, entonces ese mismo material se va a recombinar en otras formas. Entonces preguntabas, por ejemplo, sobre temas de reencarnación, este tipo como espiritualidad. Le puedes encontrar, a final de cuentas, de manera personal, un sentido a todos estos más profundo y darle tú tu propio significado al hecho de que eventualmente todo el mundo nos vamos a recombinar en algún otro planeta, en algún otro momento. En alguna otra forma de vida. Así es. Entonces, esa interconectividad que generas, no solamente con las otras personas, sino con el universo, literalmente, porque fuimos estrellas. Es algo que a mí se me hace muy bonito, muy profundo y enriquecedor como persona, a final de cuentas. Ay, eso está padre. No la había... Es que, amigo, te digo, yo soy muy pesimista. Yo también, pero... yo soy muy amargada, pero de repente viene esto y yo... siento que mi corazón de hielo se está derritiendo. Latió así, sí, latió una vez. Como el Grinch, ¿no? Una vez latió y ya dije yo, ¿qué es eso? Pero sí está bonito, sí. Es esperanzador. Y bueno, mi última pregunta de mi parte. ¿Qué pregunta aún no respondida de la astrofísica te quita el sueño? Si estamos adentro de una simulación, si la materia oscura son multiuniversos que se están colando al nuestro, ¿qué es la materia oscura? ¿Qué es la energía oscura? ¿Qué va a pasar con el modelo estándar? Hay muchas preguntas, muchas, pero a ver si se responden esas. Va, perfecto. Ahora sí vamos a pasar rapidísimo a algunas preguntas de la audiencia. Sí. La última parte de este podcast. Igual, amigos, ya saben que es una dinámica anónima.
Y pues vamos. Primer pregunta, ¿qué es lo más mágico y extraño que has observado? Que he observado. Por telescopio. Por telescopios. Me impresionó mucho cuando utilizamos telescopios en San Pedro Mártir, allá en Ensenada, para sacar fotografías de una galaxia. O sea, la primera vez que hice esto durante la licenciatura, en una sesión de prácticas que hicimos allá, fue para mí muy impresionante el saber que obtuve una imagen de un objeto lejano que está a millones de años luz de distancia y que estaba o yo obteniendo su luz para ponerlo en una imagen que era mía, ¿no? Entonces fue así como, wow, qué raro se siente capturar literalmente luz cósmica y tener aquí algo que le puedo entregar a mi mamá, ¿no? O sea, como, se me hizo muy bonito por lo simbólico, pero hay estos datos que te estaba diciendo que se me hacen también muy bonitos. Está padre. Saludos, a quien hizo la pregunta. ¿Cuál es tu chiste favorito de Futurama? Ahí ya... Híjole, Futurama tiene muy buenos chistes. Sería muy difícil atinarlos, pero creo que el que más me da risa, que no es tanto un chiste particular, es la idea de que Bender, el robot, es mexicano. O sea, y que tiene que pasar alcoholizado todo el tiempo para funcionar. Se me hace genial la idea de un robot alcohólico que funcional. Entonces, el Bender a mí se me hace como el mejor chiste de Futurama. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué tanto los molesta la astrología? A mí no tanto. No tanto. A mí no tanto, porque a final de cuentas no deja de ser algo que utiliza la gente a nivel personal, como para buscar estas respuestas que yo también estoy buscando. Pero a la comunidad científica sí le molesta mucho, porque como no tiene evidencias de que funcione, pues básicamente hace más difícil nuestro trabajo, realmente. Lo podemos abordar desde el punto de vista histórico, como un hobby, pero ya cuando se convierte en algo que haces tuyo, como tu estilo de vida, entonces ahí ya se vuelve algo complejo. Pero a la mayoría de la gente que hace ciencia, todas las pseudociencias les van a parecer como molestas, raras, porque rompe con el entrenamiento que tenemos de buscar datos y evidencia en el universo, en la naturaleza. Entonces, que una persona crea cosas sin evidencia es como que te causa algo ahí raro, te causa algo raro. Es el debate que tengo yo con los religiosos, pero bueno. ¿Existe la partícula de Dios? Sí, la partícula de Dios se le llamó así al bosón de Higgs, que tiene un nombre así bien raro que ya se descubrió en el LHC, el colisionador de hadrones gigante, en Europa. Básicamente es una idea, es una partícula que existe, que es un bosón, que es como la luz, básicamente, que media interacciones entre partículas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Todos los fenómenos en el modelo estándar, que es como la teoría ahorita de la física que todo el mundo está utilizando, describe las interacciones y el universo a través de partículas, de objetos, digamos. Entonces, no solamente va a existir el electrón, sino que la interacción de los dos electrones va a estar mediada por una partícula, como una pelotita que se van a estar lanzando entre ellos. Entonces, y eso puede ser la fuerza electromagnética, por ejemplo. Entonces, la partícula de Dios se le llama así porque era una pieza bien importante del modelo estándar que se necesitaba para poder describir el fenómeno de la masa. O sea, el hecho de que yo tenga esta pluma y la pueda tocar ocurre porque hay aquí bosones de Higgs que están interactuando con esta partícula de la pluma. Entonces, en esencia es eso. O sea, se necesitaba esa pieza importante para poder sostener a todo el modelo estándar y como no se encontraba, pues decían, es la partícula más importante porque no la hemos encontrado y hasta que la encontraron, pues ya estuvieron a gusto. Ahora sí, la última. ¿No te dan ganas de meterle un zape a los astrólogos? No, porque lo que me interesa es sentarme a tomar café hasta que desglosemos todas las ideas que tengan. Porque la astrología, a final de cuentas, la hemos practicado los seres humanos, como te decía, desde hace miles de años. Entonces, una persona que esté practicando astrología, lo único que está haciendo es practicar de manera curiosa una actividad que se hacía hace 3000 años.
Entonces, por hacer algo fuera de tiempo, pues no tenemos que pegarles, pues no hay que recurrir a la violencia. Ya que si se casan con eso, el problema no es de la astrología, es de la persona que no quiere cambiar de opinión, ¿no? Que no está abierto a otros argumentos. Exacto. Entonces, no sean malos con la gente astrológica que le hace a la astrología. Denles un abrazo, son personas que necesitan amor, necesitan afecto, les pueden pedir esta evidencia así como de, bueno, ¿qué necesitas tú para dejar de creer en la astrología? Pues sí, son seres de luz y son seres de luz, tienen que tener cuidado con los seres de luz. Así, hay que mostrar que nosotros podemos ser más zen, más zen, que no necesitamos la astrología para estar a gusto. Entonces, no necesitamos a la consecuencia de si haces algo bien te vas al cielo, sino somos buenos porque queremos. Así es, hay que apelar a la naturaleza bondadosa del ser humano. Pues ahora sí, amigos, nos despedimos. Muchas gracias por haber venido. No, gracias. Por haber compartido aquí en el espacio de Abre tu mente con Julieta Venus. Un comentario final que quieras hacer o no sé. Pues, gracias. Me agarraste en curva. Pues la final de cuentas, el trabajo que hago como comunicador de la ciencia, pues es responder preguntas, pero la idea es que sepamos que todas las personas estamos con la posibilidad y capacidad de responder nuestras propias preguntas. Esto no es algo exclusivo de la gente que hacemos ciencia. Y es importante también acordarnos que el método científico, o hablar de manera crítica y humana también, nos puede servir para resolver conflictos. Esto es muy importante. Entender que una persona piensa diferente a nosotros y escuchar los argumentos es muy importante en el diálogo científico, y esto es algo que podemos aprender de la ciencia para robárselos. Róbenle eso si quieren de aquí del programa. La ciencia es una herramienta que podemos utilizar para mejorar nuestra vida. No es nada más propio de los laboratorios, y la podemos aplicar hasta la astrología y marcianos y películas si quieren. Ay, no, pues muchas gracias, y gracias a ustedes que nos están viendo en este nuevo episodio, y nos vemos en otro episodio de Abre tu mente con Julieta Venus. Bye.